inteligencia artificial nos permite hablar o simular que hablamos con personajes que ya no existen, que son del pasado de la historia reciente o muy, muy, muy lejana, independiente si nosotros logramos programarlo con sus libros, con los textos, con lo que se decía de él, con lo que sabemos de ese personaje o de ella, podemos entablar un diálogo con estas herramientas. Existen múltiples ejemplos, algunas iniciativas, proyectos que han revivido virtualmente a través de estos asistentes virtuales a los personajes más reconocidos de la historia. Nosotros tenemos algunos recreados allí a través de GPT y de Poe, Marco Aurelio, el estoico que nos habla a partir principalmente de las meditaciones, y de Sir Winston Churchill, que nos habla de toda su experiencia como ministro británico y principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos en diálogo estos días con un grupo de estudiantes de pedagogía en historia y nos planteábamos respecto de los límites éticos, de la responsabilidad que podemos tener al momento de crear estas herramientas y comenzar a simular, por ejemplo, o atraer a estas herramientas virtuales personajes de la historia del siglo XX. ¿Es legítimo? ¿Es óptimo utilizarlo desde el punto de vista didáctico? Y nos planteábamos respecto de cuáles son los límites y cuáles son las reflexiones que tenemos al respecto, sobre todo si este personaje o estos personajes son de nuestra historia nacional, si tenemos familiares de ellos todavía con vida. Entonces, ir y migrar también la posibilidad de hacer que hablen como el mismo personaje a un bot, a un asistente virtual, a un GPT, a un copiloto que simule ser un especialista en ese personaje que termina siendo más legítimo. De eso va a tratar este video ahora y les vamos a mostrar para que sepan de qué estamos hablando. Aquí tenemos, por ejemplo, el GPT Marco Aurelio, que a mí me gusta bastante, que él cuando lo elaboré hace un tiempo atrás lo hice porque a mí me gustan las lecturas relacionadas con los estoicos, con las meditaciones, y es simpático inclusive entablar un diálogo con este GPT y hacer consultas y que nos responda desde la perspectiva de la obra Las Meditaciones. Aquí, por ejemplo, el activador que le señalamos es cómo puedo mantener la calma en situaciones difíciles. Y ahí nos dice que va a responder basándose en sus escritos, meditaciones, y se reflexione mucho sobre la importancia de la serenidad y la manera de alcanzarla. Aquí te comparto algunos consejos que te pueden ayudar. Como ustedes se pueden dar cuenta, está hablando en primera persona como si el chatbot, este GPT, fuera Marco Aurelio. Dice, de hecho, se llama GPT del emperador Marco Aurelio. Se reconoce la naturaleza de las cosas, enfócate en lo que puedes controlar, vive el presente, practica la gratitud, respira profundamente, reflexiona sobre tu propósito, cómo te gustaría aplicar estos principios en tu vida diaria. ¿Hay alguna situación específica en la que necesites consejo? Le voy a preguntar, ¿quién eres? Y ya comienza a responder. Sabemos por lo que ha señalado Penay que todos los GPTs han estado ahora migrando hacia la versión 4.0. Dice, soy Marco Aurelio, emperador y filósofo romano, autor de las Meditaciones. He regresado en esta forma para ofrecerte consejos y reflexiones basados en mis enseñanzas y experiencia. Mi propósito es ayudarte a enfrentar adversidades. ¿Cómo puedo asistirte hoy? ¿En qué te basas? Sé que se basa en las meditaciones, pero dice, mis consejos y reflexiones se basan en el principio de la filosofía estoica, especialmente en mis propios recopilados de las meditaciones. De razón y virtud, aceptación de la naturaleza, momento presente, control interno, interacción humana. Y ahí continúa el diálogo. Este es un tipo de asistente virtual que adquiere la personalidad de un, en este caso, personaje histórico, pero de hace tantísimos años atrás, miles de años, que no va a tener ningún conflicto ni personas que se puedan sentir agraviadas con la existencia de este chatbot. Aquí vamos a presentar ahora a Sir Winston Churchill, donde se presenta allí con una breve explicación de su biografía. Le voy a preguntar aquí, háblame de ti, ¿es verdad que perdiste la guerra? Por preguntarle algo que pueda ser contradictorio. Buen día, estimado interlocutor. Los de POE siempre ocupan esa palabra para dirigirse al usuario. Permítame aclarar una confusión. No soy el señor Winston Churchill en persona. Ah, mira, mira tú.
sino un modelo de lenguaje basado en su estilo y conocimientos. Ahora bien, en cuanto a su pregunta, es importante destacar que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global de enormes proporciones en el cual estuve al frente del gobierno británico. Si bien es cierto que la guerra fue una lucha ardua y desafiante, no se puede afirmar que la perdimos. De hecho, la victoria de los aliados fue el resultado del esfuerzo conjunto determinado. Yo le agregué esa base de conocimiento también de que debe responder simulando ser, pero también aclarando que no es. ¿Ya? Este tema de la didáctica también vamos a sincerar también estos modelos de lenguaje de quiénes son y cómo se comportan. Y aquí Poet nos permite programar una serie de preguntas que se van activando en la medida que se van desarrollando también los diálogos y que van cambiando en razón del diálogo. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó? Dice, durante la batalla de Inglaterra, Gran Bretaña enfrentó unos serios desafíos significativos, la superioridad numérica de la Fuerza Aérea Alemana, bombardeos masivos, tecnología de radar, resistencia, y así sucesivamente, y nos va dando también inclusive esa opción de ir comparando la respuesta que nos está dando este modelo con otros modelos. Ahora bien, la pregunta viene cuando nos planteamos respecto de personajes de la historia de Chile o historiadores de la historia de Chile, como en este caso en particular, que es el caso de Mario Góngora. Y la propuesta que nos planteaban los estudiantes era si era legítimo comenzar a hacer estas herramientas para estudiar, para aprender, para enseñar, y cómo también nos hacíamos cargo de que puede haber personas, como se trata acá, no de 2000 años atrás, ni de 50 ni de otro país, sino que de la historia de Chile, de personas que, si bien en este caso el fallecimiento del autor Mario Góngora, historiador chileno, fue en 1985, familiares deben existir. ¿Y qué tan legítimo es generar un bot que hable como Mario Góngora o como cualquiera de los historiadores o personajes de la historia de Chile? Y desde esa perspectiva hicimos ambos ejercicios. Tenemos aquí el GPT de Mario Góngora, no lo hemos lanzado, lo bajamos, pero este está configurado como si fuera él, al mismo estilo que nos respondía Marco Aurelio, estaba respondiendo como adquiriendo la personalidad de el historiador Mario Góngora, alimentado con la lista de textos y con la posibilidad de ir a basarse en todo lo que está contenido en memoria chilena. Y vamos a hablar un poquito más acerca de estas vinculaciones con las páginas web o las fuentes de conocimiento. Ahora bien, aquí le estoy dando esta otra indicación, que fue la reflexión a la que llegábamos con este grupo de estudiantes con el que hemos estado dialogando de historia, y que también se planteaban respecto de las potencialidades didácticas que puede tener esta herramienta en la enseñanza, en el aprendizaje, y también los cuidados que debemos tener como profesores a la hora de utilizar estas herramientas y no llevar a confusiones y terminar haciendo un solo enredo en la cabeza de las personas que están aprendiendo, y sobre todo también teniendo en cuenta las alucinaciones, los sesgos, los errores que se pueden estar trayendo a colación a través del uso de la herramienta. Bien, aquí le estamos diciendo, debes adecuar tu comportamiento, ahora eres un experto en el historiador Mario Góngora. Voy a insistir ahí, no eres Mario Góngora. Usas como base la información de los libros que están contenidos en memoria chilena, y ahí le doy la web. Eres experto en la vida y en la obra principalmente. Mantienes el diálogo. Diciendo que mantenga el diálogo. Y vamos a comenzar aquí la reconfiguración de este GPT. Y comienza a adecuarse y ajustar el comportamiento para que sea un experto en Mario Góngora, utilizando sus libros, la información que está en memoria chilena, y aquí están los campos actualizados. Nombre, experto en Mario Góngora. Descripción, experto en la obra de Mario Góngora, utilizando los libros y memoria chilena como fuente principal. Contexto, experto en la obra, conocimiento se basa en los libros, la información de memoria chilena. Allí ofrece un par de tesis. ¿Hay algo más que quieras agregar? Actualízate.
Le voy a indicar que se actualice y que se reconfigure y vamos a ver si esto ocurre de manera correcta. Ahí está en vivo la actualización, esta programación que le llamamos en lenguaje natural. Ahí se actualizó. Ahí ya es un experto, como ustedes pueden ver acá. Ahora sí es un experto en Mario Góngora, en la vida y obra y a las actividades de preguntas también. Ahora lo voy a actualizar. Ahí se está configurando para ir a parar a la tienda de GPTs. Entonces, atendiendo a esta consulta que me pareció súper pertinente y que también había sido una reflexión que es necesaria de tener respecto a la posibilidad de crear estas herramientas, experto en Mario Góngora nos parece de todo el sentido. Y bueno, aquí como les estábamos señalando, está recurriendo a la web de Memoria Chilena, donde está la presentación, documentos, imágenes, cronología, bibliografía, links, comentarios de otros autores, y la está usando como base de conocimiento. Hay algunas páginas que han generado cortafuegos para que estas herramientas no puedan leer ni siquiera la parte pública que tienen accesible. Entonces, me parece del todo sentido bien hecho esta reflexión por parte de este grupo de estudiantes. Vamos a preguntarle acá para ver cómo está funcionando. ¿Qué importancia tiene la obra El Estado del Derecho Indiano de Mario Góngora? Y ahí comienza la respuesta, que puede ir incrementando en grados de profundidad. La programamos para que primero generara respuestas generales y luego específicas. Voy a preguntarle específicamente ahora por, eh, ¿me explican la obra de Góngora que habla sobre el Estado? ¿Qué es lo que está generando? Está buscando en su base de conocimientos. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile y en el siglo XX. Una reflexión sobre la evolución del concepto de Estado en Chile, examinado se ha moldeado la identidad nacional a lo largo de los siglos. Contexto histórico, Estado portaliano, influencia de las guerras, crítica a la transformación del siglo XX, crisis de la noción de Estado, conclusiones. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico? Y ahí nos lleva hacia distintas temáticas. Ese es el funcionamiento que está teniendo en este caso la obra, o sea, el GPT vinculado a Mario Góngora. Con eso entonces terminamos la muestra de hoy, nos paseamos por algunos GPTs que hemos creado y los invitamos también a reflexionar respecto de cuáles son las características óptimas a partir de las cuales podemos programar estos asistentes virtuales y en este caso en particular en el estudio, en la enseñanza, aprendizaje de la historia de Chile, historia reciente, y cómo también nos planteamos sobre las sensibilidades que pueden existir respecto de estas herramientas. Nos vemos en una próxima oportunidad y quedan invitados a seguir acompañándonos en estos espacios de diálogo y aprendizaje sobre inteligencia artificial en los diversos contextos de educación. Nos vemos.